Ajá. ¿Por qué hablamos de la esperanza viva? Bueno, el libro de Primera de Pedro fue escrito a la iglesia, no a una iglesia en particular, sino a toda la iglesia en general. Se dice, según el contexto histórico, que al principio de la epístola dice Pedro, el apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, esta carta fue escrita a varias iglesias, a varios creyentes que habían salido de su patria por causa de Cristo. Se dice que los creyentes o las personas que habían creído en Jesús iban predicando a todos los que no creían, y entonces la gente aceptaba el mensaje de amor, de salvación, pero cuando ya ellos les hablaban de arrepentimiento, entonces la gente se volvía contra ellos y entonces los persiguieron de tal manera que dice la Escritura que lo que les cabía en las manos era lo único que podían tomar, porque los perseguían a manera de matarlos. Entonces, el apóstol Pedro le habla a este tipo de iglesias para decirles acerca de que los cristianos podemos lograr la eternidad concentrándonos en la esperanza viva. Vamos a ver qué dice la introducción. Dice, los cristianos del primer siglo enfrentaban un ambiente hostil. Muchos habían sido expatriados por su fe en Jesucristo y muchos estaban dispersos en por lo menos 5 ciudades. Fíjense, habían salido huyendo de sus ciudades para poderse librar de la muerte. Y el apóstol Pedro les escribe y les recuerda. Fíjense, en el primer capítulo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros los creyentes hemos sido vueltos a nacer, ¿sí? Hemos sido renacidos o doblemente nacidos, ¿cierto? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Dios cancela todo nuestro pasado y entonces estamos en una posición óptima de volver a empezar nuestra vida en base a los principios de Dios. Entonces, quiero preguntarles, ¿no les da alegría esto? Sí, hemos sido renacidos, ¿ok? Y tenemos una nueva oportunidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro le escribe a estas iglesias para alentarlas porque estaban siendo perseguidas y les recuerda que habían sido vueltos a nacer para una esperanza viva, para obtener una herencia incorruptible. ¿Cuál es esta esperanza viva? La eternidad. Fíjense, yo me imagino que los cristianos de este tiempo se quejaban y decían, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Si estamos predicando a Cristo, ¿por qué tenemos que dejar nuestras cosas materiales, nuestro hogar, nuestra patria? ¿Por qué si estamos obedeciendo a Dios? ¿Verdad? Y yo me imagino que se quejaban con Pedro y por eso Pedro les escribe esto, ¿sí? Les recuerda, hemos sido vueltos a nacer para una esperanza viva incorruptible, ¿sí? Se está refiriendo a la eternidad. Ahora, también les recuerda que ellos iban a ser guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sí, muchas veces nosotros nos encontramos en diferentes situaciones peligrosas o difíciles y se nos olvida que Dios nos puede librar cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, ¿sí? La vida del cristiano exige, nosotros estamos más o menos como este tipo de iglesia, ¿verdad? Que estaban siendo perseguidos. ¿Cuántos y cuántos de nosotros no también en nuestra familia, ¿verdad? Con la crítica. Cualquier errorcito que cometemos, lo primero que nos dicen, y eso que eres cristiano, y eso que ya estuviste en reto, ¿no es cierto? Y no quieres ayudar, y eso que dices que amas a Dios,
¿verdad? Entonces, nosotros también en cierta forma estamos siendo perseguidos. Toda nuestra vida está bajo la lupa de la gente que no es creyente, ¿cierto o no? Y muchas se justifican con nuestras debilidades. Muchas dicen, ay, y eso que dice que Dios es amor, ¿verdad? Y no ama. Y eso que dice que debe estar sujeto y no se sujeta. Bueno, la vida hoy en día exige que nosotros aprendamos a vivir en contra de la corriente, ¿cierto? ¿No es cierto que muchas de las prácticas de la gente nos contaminan sutilmente? Yo me he dado cuenta que incluso a veces para vestirnos nos tenemos que vestir del color que ya establecieron, ¿verdad? Porque no encuentras cosas de otro color. Si hoy se usa el rojo, todo mundo se tiene que vestir de rojo, ¿cierto? Si todo mundo se tatúa, todo mundo se quiere tatuar, ¿verdad? Entonces, si hay creyentes que escuchan música que no es cristiana, la mayoría lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque somos contaminados sutilmente. Entonces tenemos que aprender a vivir en contra de la corriente mundana para poder encontrar, contemplando a Cristo y imitando a Cristo, un ejemplo y una fuente de inspiración, de paciencia y de esperanza, como el que está en la epístola que nos presenta. Vamos a ver, aquí no sé por qué, si le bajé mal, pero no me apareció el texto. Sí, ¿verdad? Vamos a leer el texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 15. Al 16, perdón. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Después de que esta iglesia estaba sufriendo persecución, el apóstol les dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Ok? Entonces el apóstol empieza a decirles, ¿verdad? Que necesitan ellos a aprender y a tomar acción. Dice: la esperanza viva se logra concentrándose en la gracia por venir y en la salvación de Dios. Acabamos de cantar un canto que habla sobre la gracia. La gracia es un favor inmerecido de parte de Dios, ¿sí? Dios nos ha dado como seres humanos de su gracia, perdonando nuestros pecados, aun cuando nosotros no estábamos dispuestos a pedir perdón. La gracia de Dios es muy amplia y nosotros debemos pensar que siempre contamos con la gracia de Dios. Y una de las cosas que dice la palabra es que si no escatimó a su único hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las demás cosas? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros podemos lograr la esperanza viva, concentrándonos en la gracia por venir y en la salvación de Dios. Y aquí el pasaje comienza diciendo: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesucristo va a venir de nuevo por su iglesia? ¿Y cuántos están a la expectativa de estarlo esperando? ¿Seguros? Yo recuerdo que el hermano John Swan, cuando se despedía de nosotros, nos decía: si el Señor no viene en la noche, nos vemos mañana. Ajá. Cuando se despertaba decía: si el Señor no viene durante el día,
podemos hacer esto, ¿no? Y aquí el apóstol lo primero que nos dice es que cuando nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles, por problemas de la vida, nosotros lo que tenemos que hacer es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Esta es una expresión de los tiempos antiguos, porque los hombres utilizaban unas túnicas. Y para empezar a trabajar, cuando iban a emprender un trabajo, lo que hacían era amarrarse un cinto, literalmente así, ciñendo los lomos. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Bueno, a lo que se refiere es que debemos tomar la decisión de empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Hoy en día muchas personas reciben a Cristo como Salvador, pero no saben el compromiso y la responsabilidad que se tiene como creyente. ¿Cuántos de ustedes consideran que hay una bendición en ser salvos? ¿Sí? ¿Cómo cuántas pudieran contar? ¿Qué bendiciones tenemos por ser salvos? ¿Cómo qué bendiciones? ¿Qué bendiciones tenemos de ser salvos? Que ya no vamos a ir al infierno. ¿Qué otra cosa? Que vamos a ser libres de todo pecado. ¿Qué otra cosa? Que estamos sellados con el Espíritu Santo. Estos son algunos de los beneficios que como creyentes tenemos, que ya no estamos solos, sino que tenemos un consolador, un amigo que está con nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos viviendo en situaciones difíciles, podemos entender que lo que tenemos que hacer es no nada más recibir a Cristo como Salvador. Ese es el principio de nuestra salvación, el primer paso, porque la salvación es todo un proceso. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, estamos dando el primer paso. Y entonces debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos cambiar. Dice la Esperanza Viva, dice, el creyente debe ceñir los lomos de su mente. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos reunir todos los pensamientos y concentrarnos en la gracia de Dios. Debemos esforzarnos, fíjense, esfuerzo quiere decir poner fuerza mayor, ¿cierto? Debemos esforzarnos por controlar cada pensamiento en todo aquello que sea verdadero, ¿cierto? Que dice la palabra del Señor, que pensemos en todo lo que es verdadero, en todo lo que es, ¿qué? Honesto, ¿qué más? En todo lo que es justo, en todo lo que es puro. Entonces, cuando nosotros ceñimos los lomos de nuestro entendimiento, quiere decir que todo lo que nosotros pensamos tenemos que analizarlo, ¿sí? Esto que voy a decir es justo, esto que voy a hacer es puro, ¿sí? Debemos analizar, a eso se refiere la Escritura. Nosotros tenemos que tomar la decisión de empezar a trabajar en esta parte de nuestra regeneración, ¿sí? Tenemos que aprender a tener cautivos todos nuestros pensamientos para glorificar al Padre. Dice, no debemos permitir pensamientos que bajen nuestra moral y nuestra fibra divina. Muchos reciben a Cristo, bueno, en otras iglesias, aquí no, ¿verdad? Reciben a Cristo, pero siguen teniendo la misma boca cochina, marrana, ¿sí? Siguen utilizando palabras deshonestas, ¿verdad? Bajando su moral y se les olvida que nosotros estamos hechos de fibras divinas, ¿no? La verdadera guerra, en realidad la verdadera guerra de los creyentes es más fuerte con nuestra carne, con nuestra mente, que con el diablo, ¿cierto o no? ¿Cuántos de ustedes pueden controlar su mente? ¿Cuántos pueden no pensar en cosas inmundas?
¿Cuántos pueden gobernar su carne con mucha facilidad? ¿Sí? O sea, siempre estamos batallando, ¿verdad? Y fíjense lo que dice Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en ¿qué? Pero los que son del Espíritu, ¿sí? A eso se refiere con ceñir ceñir nuestro entendimiento a las cosas del Señor, ¿sí? Que como personas espirituales tengamos siempre esa identidad. Somos personas espirituales, ¿cierto o no? ¿Sí? Hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Entonces debemos aprender a pensar en las cosas del Espíritu. Dice la Escritura, sed sobrios. Este término normalmente se usa para decir que uno no está borracho, ¿cierto? Es muy común en este aspecto. Pero también se usa para decir que debemos tener una mente equilibrada. Qué difícil es esto, ¿cierto? Es decir, que no estemos intoxicados no solamente con bebidas, sino con ideas. Debemos mantener un juicio equilibrado. Esa es otra forma de ceñir nuestra mente al Señor. ¿Sí? Decía mi esposo acerca de las críticas y acerca de contaminarnos con la amargura, ¿no? ¿Cuántas y cuántas veces nosotros no, en vez de estar pensando, ¿cómo puedo bendecir a esta persona que tiene esta debilidad? ¿Cómo puedo yo ayudar a esta persona que tiene un problema de carácter? ¿Cómo puedo hacer para mostrarle mi amor y mi comprensión? ¿Cierto? Entonces, la Biblia nos manda que debemos ser equilibrados. A muchos cristianos les es fácil dejarse llevar por el entusiasmo repentino y por dejarse contaminar con las cosas, ¿no? Yo recuerdo que uno de mis hijos decía cuando estaba en la secundaria, yo le decía, tú no puedes tener una novia que no es cristiana. Y me decía, ¿por qué no? Todos lo hacen, ¿sí? Y yo le decía, tú no debes mentir porque tú eres un cristiano. Y él decía, ¿por qué no? Todos lo hacen, ¿sí? Mi amiguito en la iglesia dice esto, mi amiguito en la iglesia dice el otro. Entonces, a muchos nos es fácil dejarnos llevar por las circunstancias y perdemos nuestra identidad dejando de ser sobrios o equilibrados. Decía yo al principio que nosotros tenemos que aprender a ir contra la corriente. Qué difícil es esto, ¿verdad? Porque la sociedad que no conoce de Dios, pues va en contra de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros hemos aprendido de la palabra. Por ejemplo, si vamos a hacer un trámite, a menudo nos topamos con que nos piden que demos mordida, ¿cierto o no? Cuando nosotros vamos cuando nosotros vamos a hacer alguna cosa que, por ejemplo, me llama la atención que una persona en una festividad me decía que iba a cumplir 15 años su hija y que si podía bailar el vals. Y yo le dije, ¿y cuál vals va a bailar? Y me decía, pues un corito. Yo le decía, no, la música cristiana está hecha para alabar a Dios, para darle reconocimiento. Pero a veces queremos hacer las cosas tan apegadas a la sociedad o al mundo que se nos hace fácil, ¿no? Dejarnos llevar por lo que se acostumbra o por la cultura. Pedro exhorta a la iglesia a que se mantengan en compostura esencial que les es propia en base a lo que creen. Este pasaje nos invita a ser sobrios de mente y de comportamiento. Fíjense, todos los cristianos estamos obligados a tener un comportamiento parecido al del Señor. Yo veo, a veces tenemos una discusión con alguien y nos ponemos al tú por tú, ¿no? O sea, nos ponemos así como que me haces, te hago, me dices, te digo, ¿no? O
O sea, ¿por qué? Porque tenemos ese hábito o tenemos esa cultura de que así se resuelven los problemas, ¿no? Y el que grita más fuerte, pues ese es el que tiene la razón. Entonces, este pasaje nos invita a ser sobrios de mente y comportamiento, a ser controlados en todas las cosas y no entregarnos a la licencia de pecar. Por ahí hay un libro que se llama Licencia para pecar, ¿verdad? O sea, perdónenme, pero Dios no nos ha dado licencia para pecar a los creyentes. Dios nos ha dado una instrucción acerca de lo que debemos hacer conforme a su palabra, conforme a su visión. Que muchas veces nosotros nos damos ciertos permisos, ¿verdad?, de vivir las vidas desordenadas. Y fíjense, en muchos aspectos, hasta en la comida. Vean cuántos gordos hay, ¿sí? ¿A poco no? ¿Por qué? Porque es una pasión desenfrenada, es una carnalidad, ¿sí? El hecho de no saber controlar o de saciar el hambre, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos pensar es que hay un equilibrio, o debe haber un equilibrio para todas las cosas, y debemos estar centrados y concentrados en la gracia y la salvación de Dios. Oigan, ¿cuántos y cuántos no se enferman porque no se alimentan correctamente? ¿Sí o no? ¿Sí? Ese es un desequilibrio. ¿Cuántos y cuántos no pasan por depresión? ¿Por qué, siendo creyentes, pasar por depresión? Pues no hay equilibrio, ¿verdad? ¿Cuántos y cuántos no pasan por amargura o por enojo, ¿verdad? Porque no hay equilibrio en las emociones. Entonces, hay hasta suicidios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay un equilibrio en nuestras emociones, ¿no? Dice, esperar por completo la salvación de Dios. Debemos mantener viva, fíjense, viva esa esperanza. Si nosotros pensamos ir a la eternidad, necesitamos accionar, ¿cierto o no? Porque no vamos a ir así nada más porque ya recibimos a Cristo y ya. Vamos a ir a la eternidad. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de su verdad, en la práctica. Santiago dice que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores. Entonces se espera que los creyentes alcancen esta esperanza viva con acción. El apóstol les dice que pongan su esperanza en la gracia que les va a dar cuando Jesucristo venga. Muchos creyentes dicen, ay, es que ser cristiano es bien difícil. Pues sí, es difícil porque no somos, estamos luchando contra corriente, ¿no? Pero vale la pena hacer un esfuerzo para alcanzar la eternidad, ¿no? Vale la pena el que nosotros nos esforcemos. El cristiano debe vivir en esperanza. Un cristiano que vive en esperanza puede soportar las pruebas del presente, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque tengo la esperanza de que Dios va a intervenir en mi vida. Ese es uno de los beneficios que tenemos como creyentes. Cualquiera puede soportar la lucha y el esfuerzo y el trabajo si está seguro de que se conduce a alguna parte mejor. Por ejemplo, un atleta trabaja duro, ¿cierto? Una vez dice un niño, no, pues los atletas no trabajan. Perdónenme, pero trabajan. Yo vi ahora los entrenamientos de Pacquiao. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos kilómetros se subió a la montaña? ¿Cuántos abdominales hizo? ¿Y saben qué? Con la esperanza de ganar. Ajá. ¿Sí? Y no ganó, ¿por qué? Porque le faltó, ¿sí? Le faltó punch, le faltó esfuerzo, ¿no? Entonces, es lo mismo cuando con un estudiante. Un estudiante tiene que sacrificar, ¿cierto o no?
Un estudiante se tiene que desvelar, tiene que hacer exámenes, tiene que presentar tareas, tiene que dejar los placeres o las diversiones por estudiar, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque el día de mañana va a lograr ser un profesionista. Así también los cristianos debemos mantener esta esperanza viva para que podamos nosotros recibir la gracia del Señor. Dice, para el cristiano lo mejor siempre está por venir. Miren, muchos dicen, ay, es que la vida en Cristo es muy sufrida. Pues sí, pero vale la pena, ¿cierto o no? Porque nos vamos a ir a la eternidad. Y dice, puede vivir en agradecimiento por todas las misericordias del pasado, ¿cierto o no? ¿Cuántas veces te has puesto a pensar todo lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Verdad? No acabaríamos en un día pensando de dónde nos ha sacado el Señor, ¿sí? Cuando nosotros vivimos agradecidos con el Señor, podemos tomar la resolución de aceptar los desafíos del presente y con una esperanza segura de que en Cristo lo mejor está todavía por venir, ¿ok? Así es que dile al que está a tu lado, ¿sabes qué? Todavía falta, ¿sí? Todavía falta, lo mejor está por venir, así es que no te achicopales, lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en la salvación del Señor. ¿Sí? Que he sufrido mucho, que he padecido, que todo, no te preocupes, lo mejor está por venir. ¿Ok? Fíjense, cuando nosotros pensamos en que Jesucristo es el medio por quien fuimos libertados de la esclavitud del pecado y de la muerte, entonces podemos tener esa esperanza viva, ¿sí? Y no basarnos en las circunstancias, sino ceñir nuestros lomos en el conocimiento que tenemos de su palabra, ¿sí? Una de las cosas que debemos pensar siempre es que Él va a regresar a la tierra y nos va a salvar del pecado y de la muerte, de la maldad y de la corrupción de este mundo. Así es que, ¿por qué vamos a vivir afligidos si tenemos esa esperanza, cierto? Vale la pena, ¿verdad? Dice, la exhortación o invitación de las Escrituras es que tengamos esperanza hasta el final en cuanto a la gracia y a la salvación de Dios. La esperanza viva es perseguir, mi hermano. ¿Sí? No puede haber vidas pasivas. Si tú quieres llegar a la eternidad, no puedes ser pasivo. Tienes que perseguir el estudio, el tiempo de oración, el ayuno, ¿sí? Estar limpiando tu vida para que esta esperanza se logre, ¿cierto? Él va a regresar a la tierra y va a regresar por nosotros. Y tenemos que pensar otra cosa. Jesucristo, cuando dio su vida por nosotros, no solamente dio su vida por nosotros, sino que resucitó, ¿sí? Y Él es el vencedor. Y si Él es el vencedor, tú puedes ser vencedor de todas las cosas de pecado que se te puedan atravesar en la vida. Tú puedes ser vencedor. Solamente hace falta que pienses que debes perseguir y buscar e ir detrás de la gracia y la salvación de Dios. No importa cuántas veces hayas fallado o cuántas veces hayas tomado desaciertos en tu vida. Lo que tienes que hacer es levantarte, pensar que Dios en su misericordia te va a perdonar y te va a dar una nueva oportunidad. ¿Ok? Dice, la esperanza viva se logra concentrándose en algo importantísimo, en la obediencia. Si nosotros queremos alcanzar esta esperanza viva, necesitamos concentrarnos en la obediencia. Fíjense lo que dice el pasaje. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia.
¿Por qué será que el apóstol le dice a los creyentes que como hijos obedientes? ¿Por qué se referirá a eso? Hijos obedientes significa que somos hijos de la obediencia. Es decir, que los creyentes deben ser tan obedientes a Dios que esto se convierta en un rasgo principal de nuestras vidas. ¿Ustedes saben por qué Dios echó a Eva y a Adán del huerto del Edén? Por desobedientes. Pero cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, tenemos que perseguir la obediencia. Ciertamente es difícil, pero quiero decirte que con el poder del Espíritu Santo tú vas a poder aprender a obedecer. Y te vas a ahorrar muchas cosas y muchas críticas. Yo recuerdo que cuando yo me embaracé, toda la colonia fue un chismerío porque tenía yo 16 años. Y me acuerdo que en aquel entonces había una comedia que se llamaba La Señora Joven. Y recuerdo que fui a la tienda y estaba un niño jugando canicas y de repente me meto a la tienda y volteé y me ve el estómago y me dice, órale, la señora joven, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué tengo que pasar estas vergüenzas? ¿Por qué? ¿Saben? Ya no volví a salir hasta que di a luz, porque a mí me daba vergüenza que la gente supiera que yo me había embarazado fuera del matrimonio. Pero cuando nosotros aprendemos a ser hijos obedientes, tenemos que tener en cuenta que esta es una característica especial de nosotros los creyentes, los hijos de la obediencia. Ya no somos hijos del maíz, ahora somos hijos de la obediencia, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que ser obedientes, no conformándonos a los deseos que teníamos en la vida sin Cristo. Ponte a pensar por un momento, ¿cómo vivías cuando no habías recibido a Jesucristo como Salvador? ¿Cómo vivíamos? Si queríamos, hacíamos, y si no queríamos, no hacíamos, y no nos importaba lo que nos dijeran los padres, no nos importaba lo que nos dijera nadie, ni la ley, ¿verdad? Por eso muchos están en la cárcel. ¿Por qué? Porque no les importa lo que la ley diga, ¿sí? Muchos de nosotros vivíamos sin Cristo en tinieblas, ¿verdad? Nosotros vivíamos una vida conformada a los deseos del pecado. La vida sin Cristo es una vida de ignorancia. Nosotros como creyentes ya no debemos ignorar lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios es nuestra norma de fe y de conducta, ¿cierto? Entonces no podemos estar extraviados. Si andamos extraviados es porque no leemos la palabra, ¿sí? Si resolvemos los conflictos a nuestra manera es porque no hemos aprendido, o a lo mejor lo has escuchado, pero no lo haces, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender a obedecer la palabra del Señor. Si nosotros no obedecemos la palabra del Señor, tenemos siempre consecuencias, ¿cierto o no? Porque es como si yo ignorara la ley de la gravedad. Yo estoy aquí y de repente me arrimo tanto que la ley de la gravedad me jala. Y no importa si yo sabía la ley de la gravedad o no, las consecuencias las voy a sufrir. Así es la palabra del Señor. Si nosotros ignoramos la palabra del Señor, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Y un creyente no puede ser ignorante del que lo salvó. No puede ser ignorante de cómo es Dios, cómo piensa Dios, qué es lo que Dios tiene de planes para tu vida. Nosotros tenemos que aprender a pasar tiempo en la palabra para poder vivir en obediencia. Fíjense, en los tiempos antiguos, los incrédulos no dudaban de que había un Dios o varios dioses, pero lo que dudaban era que
ese Dios se relacionara con la humanidad y que Dios era un misterio y era un poder, pero no un amor. Nosotros hemos experimentado el amor de Dios, ¿cierto? Hemos experimentado su misericordia, su gracia, un favor no merecido, pero hemos experimentado su poder y sabemos que hay un Dios y no importa que tú quieras ignorarlo, yo quiero decirte, en aquel día Jesús también va a ser nuestro juez. Y no importa que tú le digas al Señor, Señor, pero yo era casi constante en ir a la iglesia. Cada 8 días iba yo a la iglesia. Y Señor, yo casi diezmé todo el tiempo que fui a la iglesia. Y Señor, yo casi obedecí. La Biblia dice que Él es un juez justo, ¿sí? Cada uno vamos a recibir la retribución de lo que hicimos. Por eso aquí la Escritura nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Cuáles son los deseos que tú tenías? Carnales, pasionales, ¿verdad? O sea, era si querías lo hacías y si no, también. Nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra vida. San Pablo dice acerca de la salvación, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? El problema es que a veces los creyentes no alcanzamos a dimensionar lo grande que es la salvación que Dios nos ha dado. El hombre debe tener satisfechas sus necesidades de la vida. Dios nos hizo para que deseáramos esas cosas. Y no es malo que tengas pasión por vivir como un ser humano, digno, ¿sí? Como un hijo de Dios, lavado con la sangre del Señor. No es malo. Lo malo es cuando ya te apasionas por tener más y más de lo que necesitas, ¿sí? Una de las cosas que nosotros debemos cuidar son nuestras pasiones, ¿sí? Pero cuando empezamos a desearlas y a codiciarlas, ansiarlas es incorrecto. Nuestra concentración y el objetivo de nuestra vida pasa a la lujuria, a obtener más y más de estas cosas y gratificar la carne. Fíjense, muchos de nosotros a veces no nos enfocamos o no nos concentramos en hacer cosas que agraden a Dios, sino en las cosas con las que podemos satisfacer nuestra carne o gratificar nuestra carne. ¿No es cierto que a veces las personas son flojas? ¿Sí? Hay personas que gratifican así su carne. Ay, yo echar la concha, ¿no? O sea, yo dormir más de las 8 horas que debo dormir. Otra de las cosas en las que a veces gratificamos nuestra carne es la suciedad, ¿no? Ay, no, hoy no me baño, ¿no? Ay, no, ¿para qué? ¿No? Hay otros que la pura diversión es lo que buscan, ¿no? Gratificar su carne con diversión. El jugar, el invertir en juegos electrónicos, en el tener todos los aparatos de última moda, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Fíjense, se dice que en el Antiguo Testamento la gente solamente vivía para comer y para la sexualidad. Se dice que había un emperador que hacía sus banquetes y ponía en la mesa más de 7,000 pescados. Ajá. Y ponía también lenguas de codorniz como parte de su placer para comer, ¿no? Ponía más de 7,000 aves en su mesa. Y después de que terminara de comer, ¿sabe qué hacía? Se provocaba el vómito. Uh-huh. Entonces, muchas veces nosotros le damos placer a la carne,
con las drogas, con el alcohol, con el baile, con el fumar, con el dormir, con muchas cosas, ¿no? A veces hasta con el trabajar, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Dios nos ha dado facultades para que nosotros vivamos decentemente, pero no para que vivamos conforme a los deseos de nuestra carne, ¿sí? La vida sin Cristo es una vida caracterizada por la inutilidad. Fíjense, ¿saben por qué en el Antiguo Testamento la castidad brillaba por su ausencia? ¿Verdad? Había mucha homosexualidad. ¿Y saben por qué? Porque no tenían un propósito de vida. Vivían solamente para comer y para el aspecto sexual. Muchos de nosotros hoy en día seguimos practicando este tipo de cosas. Muchos de nosotros hemos sido desobedientes y no entendemos que si nosotros queremos tener una esperanza viva, necesitamos aprender a ser obedientes. Ahora tenemos un motivo para vivir, ¿cierto o no? Ahora tenemos un motivo para vivir. ¿Cuál es ese motivo? ¿Cuál es ese motivo para vivir? Porque ahora conocemos a Dios, vivimos para agradar a Dios y Dios quiere que nosotros nos preparemos para estar con Él cara a cara, ¿cierto? Entonces, no podemos tener una esperanza viva sin hacer nada. Necesitamos accionar. Dios no va a bajar y nos va a enseñar o nos va a obligar a que aprendamos a tener una vida equilibrada, ¿sí? Dios nos ha mandado y nos ha dado ejemplo, ¿cierto o no? Él es un Dios equilibrado. Entonces, tenemos un motivo para vivir porque ya no somos ignorantes de Dios. Ahora tenemos una vida llena de Cristo y tenemos un propósito. ¿Cuál es? La vida eterna. Ese es nuestro propósito de vida. Cuando nosotros entendemos que somos peregrinos en esta tierra, entonces nos vamos a dar cuenta que no tiene sentido el acumular en esta vida. Porque dice la Escritura, ¿cómo dice ese pasaje? Que dice, en esta noche han venido a pedir tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Que tú trabajas y acumulas y guardas y te limitas. ¿Para qué? Para que tus hijos tengan, para que tus hijos se queden bien cuando tú te vayas, para que los demás disfruten. Pero quiero decirte una cosa, estas cosas se van a quedar aquí, estas cosas materiales se van a quedar aquí, porque nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros tenemos que trabajar también para alcanzar esta esperanza viva que es la vida eterna. El hombre debe obedecer a Dios al punto de convertirse en un hijo de la obediencia. El mundo y su lujuria ya no deben controlar nuestras vidas. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. A las 3. 1, 2, 3. Entonces, voltea al que está a tu derecha y dile, mi hermano, la lujuria ya no debe controlar tu vida. Ok. Bueno, el Señor Jesucristo debe dominar nuestras vidas, amén. Cuando tú entiendes que Jesucristo no solamente es el Salvador de tu vida, sino el dueño de tu vida, porque Él pagó el precio de nuestro pecado, ¿cierto o no? Entonces, nuestra vida le pertenece a Él. Entonces, ahora tú tienes que vivir para agradarle a Él, porque Él es el dueño de tu vida, ¿sí? Debemos concentrarnos en Él.
y en la gloriosa gracia y salvación que traerá en su revelación. Jesús dijo algo bien claro: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, muchas veces nosotros nos estamos engañando y creemos que porque ya recibimos a Cristo, ya hasta ahí llegó nuestro compromiso. Una responsabilidad que tenemos nosotros es de practicar su palabra. No solamente conocerla, no solamente oírla, sino practicar su palabra, ¿sí? Y dice la palabra: y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Por último, la esperanza viva se logra concentrándose en la santidad, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes quieren lograr esa esperanza viva? ¿De veras quieren estar en la eternidad? Oiga, a mí se me antoja cuando dice la Escritura que allá no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Oye, ¿a quién no se le antoja, verdad? Queremos estar en su presencia y podemos lograr su presencia concentrándonos en la santidad. Santo, que viene del hebreo agios, significa ser justo, ser puro, ser sin pecado, ser perfecto y satisfecho en todo sentido posible. Mi hermano, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te sientes satisfecho en Cristo? Fueron muy poquitos amenes. Yo creo que todo creyente debemos sentirnos satisfechos. Cuando hay una relación estrecha con Dios, debemos sentirnos satisfechos en todo sentido. No importa que tengas o que no tengas, no importa lo que esté pasando en tu vida, tú debes sentirte satisfecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida queda satisfecha, ¿sí? El ser escogidos de Dios es entrar no solo en un gran privilegio, sino también en una grande responsabilidad. Entonces, ¿tú quieres vivir en santidad? Necesitas aprender a ser puro, a ser justo, a ser sin pecado y a ser perfecto. ¿Cuántos de ustedes creen que podemos llegar a ser perfectos? El Señor nos va a hacer perfectos. Esa esperanza tenemos. El Señor nos va a hacer perfectos. Cuando Él venga por su pueblo, esa va a ser la culminación de nuestra salvación y seremos perfectos. Pedro recuerda, fíjense, el antiguo mandamiento que era la base de toda religión hebrea. Dios insistía en que su pueblo fuera santo. Ya lo leímos aquí, ¿verdad? Dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santo quiere decir apartado. Santo quiere decir diferente a la comunidad. Santo quiere decir que debemos nosotros ser conscientes de que pertenecemos a Dios. Fíjense, el Señor insistía, y usted puede leer el libro de Levítico, lo celoso que es el Señor cuando apartaba los utensilios del tabernáculo. Nadie podía utilizar los utensilios del tabernáculo para otra cosa porque pertenecían a Dios. Nadie podía hacer nada en el sábado porque era el día del Señor, ¿sí? Entonces, Dios es celoso y Dios quiere que nosotros aprendamos. Nosotros, los seres humanos, pertenecemos a Dios. Por eso es que debemos ser santos, porque ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros pertenecemos a Dios y Dios es celoso. La Biblia dice que Dios es fuerte y es celoso. Dios ha elegido a su pueblo para una labor en el mundo y para un destino en la eternidad. Fíjense, ¿cómo se llama que sufrió mucho? Job.
Job le dijo al Señor, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Quiero decirte, ahorita estamos escuchando de Jesucristo, vemos sus obras, pero no podemos verlo a Él. Nosotros como pueblo escogido tenemos un destino, nuestro destino es la eternidad. Ninguno debemos quedarnos. Los que ya recibimos a Cristo como Salvador, necesitamos trabajar en las áreas que nos corresponde, porque nosotros vamos a la eternidad y Dios no va a recibir a nadie que no sea santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Sí? Entonces, Él espera de nosotros que nosotros seamos un pueblo para vivir en santidad, ¿sí? En este tiempo y con Él en la eternidad. Yo quiero decirte que el objetivo de nosotros como creyentes en este mundo y la razón por la que Dios nos manda a obedecer su palabra es porque Él espera de nuestra vida que nosotros nos reproduzcamos en otros, que haya personas igual a nosotros, que sean santas, que sean justas, que sean veraces. Esa es nuestra labor aquí en la tierra. Dios quiere que nosotros seamos un modelo y por eso, por esa tarea que nos ha encomendado, la tarea principal es que tenemos que aprender a ser diferentes, ¿sí? Si tú no eres diferente a la gente de afuera, quiero decirte que la gente por eso nos critica, porque la gente también espera que nosotros reflejemos la imagen de Dios, que nosotros reflejemos un carácter como el de Cristo. El primer motivo por el que debemos ser santos es porque el Dios que nos llamó es santo. Dios te llamó a la salvación, mi hermano. Dios te escogió. Es un grande privilegio para nosotros que Dios nos haya escogido. El que nos llamó es santo. Si queremos pertenecer a Dios, debemos vivir vidas santas, ¿sí? Separados del pecado y aprender a ser justos y puros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo, ¿sí? Nosotros estamos manifestando a Cristo. Esa es nuestra labor en el mundo. Un segundo motivo de ser santos es porque hemos de rendirle cuentas como juez. Nosotros le vamos a rendir cuentas al Señor. ¿Se convirtió tu vecina? Si nos pregunta el Señor, ¿se convirtió tu vecina? ¿Se convirtió tu esposo? ¿Se convirtió tu hijo? ¿Le inspiraste? ¿Le inspiraste buscarme? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu carácter? ¿Sí? Dios va a juzgarnos, ¿sí? Porque nos ha dado todos los elementos necesarios para que nosotros vivamos vidas santas. Y un tercer motivo por el cual debemos ser santos es uno muy fuerte. Es porque hemos sido rescatados a un precio altísimo. La sangre preciosa de Cristo. De Cristo el Rey. Fíjense, no fuimos salvos por el precio de la sangre de un cordero o de otra cosa, sino por la sangre del Rey. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debes apreciar tu salvación? ¿Cómo debes apreciar el conocimiento? ¿Cómo debes apreciar el ser obediente? ¿Sí? El propósito de Dios al salvarnos es contar con gente que será tal como Él es y que vivirá con Él eternamente. Por lo tanto, debemos procurar perseguir e ir en busca de la santidad. Mi hermano, yo te pregunto, ¿cuántas cosas existen en la semana para crecer en la santidad? Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ¿verdad? Que así como prospera tu alma. Yo quiero decirte, cada semana
nosotros tenemos que hacer cosas que nos ayuden a crecer en la santidad. Principalmente el cambio de mentalidad, el ser sobrios, el ser obedientes, el tener esta esperanza viva, ¿sí? Tenemos que apreciar esta salvación porque Dios espera tenernos cara a cara. Pablo dice, algo que les voy a decir son estos pasajes para que ustedes los busquen en su casa con calma, que son pasajes que nos hablan también de las razones por las cuales nosotros debemos procurar la santidad. Levítico 11:45, anótenle ahí en sus apuntes, Levítico 11:45, Lucas 1:74 y 75. Lucas 1:74 y 75. ¿Ya? Lucas 1:74 y 75, Levítico 11:45, Segunda de Corintios 7:1, Hebreos 12:14 y Segunda de Pedro 3:11. Sí. Entonces, ¿cómo lograr la esperanza viva? Concentrándonos en la santidad. Ay. Y vamos a concluir con unas preguntas. ¿Estás viviendo para lograr la esperanza viva? Contéstate a ti mismo. Yo quiero que escribas ahí en tus hojas. ¿Estás viviendo para lograr la esperanza viva? ¿Qué tan concentrado estás en la gracia y en tu salvación? ¿Qué tan concentrado estás en obedecer a Dios? ¿Y qué tan concentrado estás en tu santificación? ¿Ya le escribieron? Vamos a ponernos de pie. Mi hermano, ¿sabes hacia dónde vas? ¿Sabes cuál es el objetivo de tu vida? ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos, Pablito? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? La vida eterna. ¿Sí? Yo quiero invitarte. Esta es una invitación, hermano, a reflexionar acerca de lo que Dios espera de nuestra vida, del propósito de nuestra vida y de vivir en santidad, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Si tú eres una persona que no te has concentrado en tu salvación, si tú eres una persona que no te has concentrado en la obediencia, si eres una persona que no te has concentrado en la santificación, yo quiero que hables en esta mañana con el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a cerrar nuestros ojos. Este es un momento de reflexión con el Señor.
Vamos a cerrar nuestros ojos. Analiza tu vida. ¿Estás viviendo para satisfacer tu carne o estás viviendo para satisfacer al Señor? Vamos a orar. Vamos a orar antes de que cantemos. ¿Qué te gustaría orarle al Señor? ¿Qué te gustaría orarle al Señor? ¿Que te ayude a ser santo? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Señor Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Porque ahora sabemos, Padre eterno, que todas las dificultades de esta vida, Señor, toda la persecución, Señor, que sufrimos día a día, tienen un propósito, Señor. El que nosotros aprendamos a concentrarnos en la salvación que tú nos has dado, en el hacer conciencia, Señor, de que somos peregrinos en esta tierra, el hacernos conscientes, Señor, de poder vivir en obediencia y en santidad para ti. Gracias, Señor, por la invitación que tú nos haces de vivir en santidad y en pureza para ti. Ayúdanos, Señor, te rogamos que nos des una oportunidad cada día, que tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, nuestra identidad y el propósito que tenemos, Señor, la responsabilidad que tenemos de mostrarte al mundo con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a cumplir el propósito por el cual nos has salvado. Ayúdanos, Dios, porque nosotros queremos verte cara a cara. Queremos estar en tu presencia, Señor. No queremos vivir solamente esta vida sin ningún objetivo. Queremos, Señor, vivir para la eternidad. Señor, en tus manos nos encomendamos y te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea enviado a nuestros corazones cada día y que podamos, Señor, enderezar nuestros pasos. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor eterno. Amén.